Ya, muy bien, niños. Flaco, póngase bien. Flaco. Flaco. Ya, bueno, vamos a empezar este tema que es el tema más interesante de toda la academia. Ya, de todo el ciclo que está llevando, el tema más importante. Salud. Porque tú vas a una carrera, ¿sí o no? Pero si vas a una carrera, tienes que saber que aquí se acaba tu carrera. Aquí se acaba tu trabajo. Con este tema se va a acabar tu carrera. ¿Por qué, profesor? ¿Qué quieres ser? ¿Ingeniero civil? ¿Sí o no? Ese Tutankamón. Ya, ¿qué se utiliza para hacer la mezcla? Ya, me caló. Cemento, ¿verdad? Y también necesitas algo que se va a acabar. Necesitas agua. Sin agua el ingeniero civil no es ingeniero civil. ¿Qué hace sin mezcla? Se te hacen papeles nomás, en planes. ¿Llanito? Entonces, como no va a haber agua por este problema del calentamiento global, te vas a quedar sin trabajo. La industria se va a paralizar. ¿Llanito? Es decir, tú quieres ser profesional. ¿Y qué haces sin agua? No, señor. No es de acá cuando pase. Para el Perú, el problema va a llegar el 2036. ¿Cuánto tiempo falta? 18 años. 5 años de carrera, 6, 7, te queda solamente escaso tiempo, ¿ya, niñito? Entonces fíjate ahí, ¿cuánto le falta al Perú ya para que goce de este hielo que tiene? Solamente le quedan 18 años. ¿Ya, niñito? Al Perú solamente le quedan 18 años y ya no va a tener hielo. ¿Quién lo ha dicho? La institución encargada, el Senami. No, el Senami. ¿Llanito? Entonces, este tema es el más importante de toda la academia. ¿De qué te sirve conocer tanto si no vas a tener trabajo? Vas a tener que emigrar a otro país. Vas a tener que emigrar. ¿Llanito? Nadie te lo dice. Nadie te lo va a decir. La gente sigue vendiendo, comprando, como si tuviéramos mucho tiempo. No es así. Un país que ya está a punto de tener una guerra por el agua es Bolivia. Como el vecino país. Se están yendo al litigio por la Corte Internacional de la Haya, así como fuimos nosotros también con Chile. Ellos se van a ir por el río Silala, ¿ya? Porque el río Silala nace en Bolivia, pero desemboca en Chile. Entonces lo que hace el presidente Evo Morales, como invierte en agricultura, invierte en cosas positivas, toma el agua, lo lleva a su país, como le corresponde, porque nace en su país, pero Chile ve que su río ya está seco. Entonces se ha ido a la Corte de la Haya para pedirle, ¿no?, el litigio que también le deje agua para su país, para Chile. Y empezarán los conflictos por el agua. ¿Ya cuándo empezará la crisis mundial del agua, según la NASA? El 2045. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo. Cuando llegaremos, según los científicos, a las puertas del infierno. Lo llaman así las puertas del infierno climático. ¿Por qué las puertas del infierno? 17 grados. Porque el infierno climático ya es a 18 grados. Se conoce como el punto sin retorno. Le llaman el negro pronóstico del 2050. Entonces el protocolo de Kioto se hace para evitar el negro pronóstico del 2050. Bueno, yo cuento 2070 porque para alargarlo un poquito más. Ya tú vas a ver en internet cartas 2050, cartas 2070. ¿Llanito? ¿Qué va a pasar? Punto sin retorno. Es decir, el planeta va a llegar a un punto de calentamiento, 18 grados centígrados,
donde por más de que el hombre intente todas las soluciones que quiera, ya no, es irremediable. El planeta va a seguir en automático, en piloto automático, seguir calentándose. Según Stephen Hawking, ya difunto, llegaremos a Venus, y Venus está superior a los 400 grados centígrados. Después otros científicos han dicho, Steve, no te pases, tanto no te pases. Pero más o menos esa es la idea. ¿Y por qué lo dijo Steve Hawking? Porque un presidente como Donald, no, norteamericano, presidente Donald, no, Trump, como quiere llamarlo, Trump, como quiere llamarlo, o el presidente ya de Estados Unidos ha negado el calentamiento global. Mira, acá están los datos. China y Estados Unidos. Dice, es una mentira de China para frenar la producción norteamericana. Es decir, ¿en qué está pensando el presidente? El dinero. Es una mentira para frenar la producción norteamericana. Es decir, no le importa Bangladesh. No le importa Bangladesh, un país que ya está muriendo. 10 personas mueren tratando de cruzar la frontera hindú todos los días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el país ha sido altamente afectado por los ciclones, las zonas de monzones, ¿ya? Y el país, pues la gente no tiene ya la economía que tenía, trata de pasarse a la India, y en la India los están matando como perros. No le importa que muchos países estén sufriendo, uno de ellos es el Perú. O sea, a Donald Trump, ¿qué le importa algo al mundo? Solo le importa el hoy y el ahora. Esa es una filosofía contemporánea, bastante egoísta. Solo me importa el hoy y el ahora. Ustedes lo van a ver en la academia de estas teorías, ¿no? en la filosofía. El Perú, por si acaso, nuestro país, es uno de los países más afectados por el calentamiento global. ¿Cuánto de nuestros glaciares se ha perdido? La Universidad Nacional de Ingeniería preguntó en el año 2000 y la respuesta era 22% de nuestros glaciares ya no existen. Eso era el año 2000. 22% de nuestros glaciares ya no existen para el año 2000. Para el año 2017 la respuesta era 56% según el Sename. De nuestro, o sea, casi el 60% de los glaciares ya no existen. ¿Cuándo ya no existirá? Nada, 100% de deglaciación. 2036. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo eso? Si se pierden los glaciares, ¿qué vendrá a consecuencia? No va a haber agua, y si no hay agua, no hay agricultura, y si no hay agricultura, escasez, hambre, muerte. A Donald Trump no le importa. A los ricos del mundo no les importa. ¿Verdito? Entonces uno se pregunta, ¿este tipo de gente qué tiene en su cabeza? Egoísmo. O sea, el problema se reduce a un problema moral. A un problema moral. Los libros te van a poner que ahí el problema es económico, no es económico, es un problema moral. ¿Verdito? Esta gente no tiene conciencia. Ahí estamos. Ya, va a haber hambre, va a haber muerte, va a haber escasez, y por lo tanto, inflación. Y si se paraliza la industria nacional, ¿qué tenemos que hacer? Importar. Es decir, vamos a estar como Venezuela. Acá las cosas van a subir estrepitosamente. Porque ¿cómo se mueve el capitalismo? Cuando tú necesitas de mí, yo abuso de ti. Ese es el capitalismo. Entonces, cuando los demás países van a darse cuenta que un país como el nuestro necesita, ¿qué hacen? Elevan los precios. ¿Y nuestro presidente de qué vive? De nuestros impuestos, ¿sí o no? Y eso también va a volver a elevar todo. ¿Y qué cosa es el combustible fósil? El combustible fósil que hace que el planeta se caliente, ¿no? Al producir mucho CO2, es un combustible que es escaso. Y el capitalismo vive de lo escaso, porque lo escaso tiende a ser cada vez más caro, ¿sí o no? Y entonces, como se va acabando cada vez más porque es algo no renovable, viene aumentando, como lo hemos visto este año. Ha aumentado a nivel mundial el precio del petróleo. Nuestro presidente nos aumenta y de esa manera todo sube.
Bueno, eso es lo que está pasando, niñitos lindos, en el calentamiento global. Por eso digo que es el tema más importante de toda la academia. Porque tú estás estudiando trigonometría, hipotenusa, cateto, estás estudiando, no, la anatomía, todo está estudiando. Este es el tema más importante. ¿Ya, niñito? Veamos qué es calentamiento global. Es el calentamiento del planeta por acción de ¿quién? Humana. Entonces le llamamos también antrópico, ¿no? Por acción antrópica. Muchos científicos dicen por ahí, pagados por los norteamericanos, pagados por los empresarios, han dicho, no, esto es simplemente parte del planeta. El planeta se calienta, el planeta se enfría. Sí, el planeta cierto, tiene su periodo de calentamiento, enfriamiento, como ha habido las eras de hielo, eras de interglaciación, pero esto ocurre pues cada unos 60.000 años, cada 100.000 años. Nuestros registros nos dicen que este calentamiento no se ha dado ya tan rápido en ningún momento de la historia geológica. Estamos hablando entonces de algo que lo ha hecho el ser humano. ¿Y desde cuándo? Contamos la primera revolución industrial, marcamos 1750, el uso del carbón. O sea, en poco tiempo el ser humano ha hecho lo que la geología no ha podido hacer nunca. ¿Llanito? ¿Y cómo es que los geólogos han registrado todo esto? ¿No? ¿Cómo los científicos, los climatólogos, los paleoclimatólogos han llegado a esto? Es que se va a estudiar la Antártida. En la Antártida van perforando el hielo y a mayor perforación de hielo, más profundidad, son lo más antiguo. Encontramos que los registros nunca han sido tan altos en toda la historia de la geología. O sea, aquí el problema es directamente la actividad humana. ¿Ya? Inclusive se tiene ¿de qué año? Exclusivamente que el hombre empezó la revolución industrial. Y entonces, siempre le digo a los chicos, ¿no? Si el planeta pudiese hablar y le preguntásemos, ¿qué quisiera planeta? ¿Antes de la revolución o quisieras tú que viviésemos en un planeta antes de la revolución? El planeta respondería mejor en la Edad Media. Mejor estaba en la Edad Media. Todo natural, todo sano, los hombres fuertes, ¿no? O sea, lo natural. Mientras cuando llegó la revolución industrial, si ustedes conocen historia, saben cómo fue la primera revolución industrial. ¿Saben cómo fue la segunda? Fue un asco, ¿sí o no? La gente moría comiendo pasto. Fue terrible, ¿ya? Pero bueno, así son los empresarios toda la vida. Ahí tenemos nosotros, ¿ya? La primera revolución industrial por la quema del carbón, llamada también la hulla. ¿Qué elemento químico tiene? Carbono, ¿no? El elemento químico es el carbono. ¿Y cómo ocurre entonces? Al liberar este fósil, ¿no? Liberamos el carbón se junta con el oxígeno y ¿qué se formó? El CO2, ¿verdad? Así automático. Lo mismo con la segunda revolución industrial, el petróleo, el hidrocarburo, que tiene diversos valores, muy variado el petróleo, ¿ya? Y le hemos sacado sus derivados, ¿verdad? El gasol, propano, butano, GLP, el asfalto, el diésel y también el plástico, ¿no? Entonces, este asuntito del petróleo es lo que estamos viendo en la actualidad, igual que el carbón. Hablamos nosotros de plantas térmicas para producir corriente eléctrica y en la actualidad la mayor concentración ya de contaminación la tenemos para la producción de energía. Entonces utilizamos nosotros recursos fósiles como el gas natural, ¿verdad? Para las plantas térmicas, igualito el carbón. ¿Cómo que China tiene tanta contaminación? Uno de los motivos es porque China es socialista, por así decirlo, al menos de por afuera, socialista. En estos términos, ¿de quién es dueño del carbón? El país, ¿sí o no? Un país socialista, el dueño de los recursos naturales es el Estado. Entonces, ¿cuánto le cuesta al Estado chino quemar su propio carbón? Nada, porque es de ellos. Solamente la extracción, que es baratísimo. Y como China es el país con mayor reserva de carbón del mundo, tiene reserva para quemar 200 años más, entonces quema pues. Y China tiene un montón de personas. De esa manera, para producir, hacer su industria, ha quemado y sigue quemando bastante carbón. Tanto así que hasta han eliminado sus abejas. Va a llegar una contaminación increíble China, ya para llegar a una economía como la que tiene en la actualidad. Entonces, una economía como China utiliza lo que tiene a su alcance y es gratis porque es de ellos. No lo mismo de China del Perú.
para producir corriente eléctrica en el Perú, ¿qué hacemos? Le damos nuestras centrales, ¿no?, térmicas, ¿no?, a los extranjeros, y los extranjeros nos venden la corriente a nosotros. Es al revés. ¿Ya, niñito? Se le llaman las concesiones y todo lo que tú sabes cómo se maneja la economía. Ahí está. El carbón, entonces, pero antes de pasar de la energía del carbón a la energía del petróleo, un documental como Cosmos, que nos dice que ya se había descubierto la energía solar. Sin embargo, los empresarios prefirieron la energía del petróleo. Por dos motivos pudieran ser. Uno, porque el petróleo le daba más punche, ¿no? O sea, los motores, la mayor velocidad de los carros, las máquinas, un motivo. Pero también los científicos les dijeron que esto iba a hacer que el planeta se sobrecaliente, iba a dañar el planeta, no les importó. ¿Qué prefirieron, el planeta o la plata? La plata, como siempre. ¿Ya, amiguitos? Entonces vemos que la energía solar ya se conocía. ¿Qué decimos en la actualidad? Que el costo de energía, ¿ya?, de energía limpia, como la energía solar, y la energía fósil, ya como los combustibles fósiles, están a igual precio, lo dicen los estudios. O sea, si tú tienes una máquina con energía limpia y una máquina con energía de petróleo, el precio en la actualidad está igual. O sea, es una cosa positiva. El planeta tiene una luz al final del camino, hay una luz, ¿ya?, que se ha hecho una tecnología renovable, ¿ya? Y para eso tendremos que mencionar a un país como Estados Unidos y una ciudad que tiene mucho consumo de combustible, mucho consumo de energía. La ciudad que no duerme, le llaman también la ciudad del pecado, Las Vegas, ¿ya? Y Las Vegas, la mitad de su corriente eléctrica es gratis y la otra también. ¿Cómo es eso? Y eso que la ciudad que maneja mucho dinero, se habla de lavado de dinero, lavado de activos, ¿no?, muchas cosas malas, ya, los casinos, ¿no?, tú sabes cómo es la cosa. Entonces, dice, la mitad de su corriente eléctrica es producido gracias al sol, porque esta gente vive en un desierto, ¿verdad? Es el desierto donde se encuentra. Y como digo, el desierto tiene tanto calor que pone sus paneles, la mitad de su corriente es gratis. Y la otra, ¿de dónde la saca? Gran porcentaje lo saca de la presa Hoover. Claro, la presa Hoover, ¿ya? ¿Y cómo es la cuestión? Tú recuerdas por el crack de 1929 que el señor John Maynard Keynes, ¿qué es lo que le dijo? No, para calmar la economía, hagamos obras públicas. ¿De dónde lo sacamos? La plata del Estado. O sea que las empresas habían desfalcado su economía. Estado, dame plata, invierte, y esa plata llega a los trabajadores, y los trabajadores me van a comprar a mí nuevamente, ¿no? Dinamismo de la economía. ¿De sacaron? Del bolsillo del pobre, ¿no? Así fue la teoría keynesiana. Bueno, y esta empresa Hoover fue parte de las obras que se hizo ya para movilizar la economía. Bien interesante ya el señor Keynes, ¿no? No te metas en la economía, pero cuando te necesito, dame plata. Es una economía de conveniencia. ¿Ya, niñito? Bueno, estamos hablando entonces de que antes del descubrimiento o de la gran fuerza del petróleo ya se sabía qué iba a pasar con el mundo. Ya se sabía. En la actualidad lo bueno es que hay empresas que compiten con la energía del petróleo. Puede ser que los empresarios sean buena gente, no lo sé. Pero sabemos de economía. ¿Y qué sabemos de economía? Que un empresario quita la gente al otro, o sea, le quita el mercado, ¿sí? Entonces, para hablar de la energía del petróleo hablamos de un mercado cerrado. Ya, hablamos de un mercado cerrado, la OPEP. Y un país como Estados Unidos, que no es parte de la OPEP, ¿qué hace? Se mete a los países que tienen petróleo, hermano. Y lo que todo el mundo comenta, Estados Unidos se mete a hacer la guerra y se queda con el petróleo, ¿no? En diversos países árabes eso es lo que se comenta en la historia. Entonces, Estados Unidos tiene petróleo, ¿ya? No es de OPEP, no pertenece a OPEP, pero tiene petróleo. Y es que esto es un mercado cerrado y tiende a subir el precio. Tú recuerdas que OPEP es un cártel, es decir, ellos ponen el precio cuando se le da la gana. Es un cártel. Nosotros estudiamos aquí en la academia que esto está penalizado en el caso peruano, ¿verdad? Está penalizado en el cárcel, pero para la OPEP no está penalizado. Y es que el mundo en realidad no hay pues economía libre, no hay pues. En el mundo todo es
monopolio, oligopolio, todo es una economía imperfecta, ¿sí? En estos términos, niñitos lindos, ya hay un grupo de personas que ha querido quitarle pues su gente a este mercado cerrado. Y para eso están las empresas Tesla, por ejemplo, ¿no? Que invierten en energía renovable. Entonces han invertido en solar, eólica, geotérmica, mareomotriz. ¿Para qué? Para quitarle el mercado. Y hoy por hoy es bastante conveniente. Y felizmente existe ya este tipo de energía renovable, energía limpia. Un examen como el de San Marcos nos preguntó sobre biocombustibles. Y nos preguntó sobre qué problema presenta el biocombustible. Uno de ellos es el etanol. ¿Ya? Biocombustible, que es producto de los desechos orgánicos del arroz, el azúcar, la papa. ¿Cómo es la figura? ¿No? Y en la pregunta de examen de admisión había doble respuesta. ¿Qué marcas? Es un problema que a veces se presenta en los exámenes de admisión San Marcos. Había doble respuesta. Acá están las dos respuestas. ¿Ya? Mira, uno, el problema de deforestación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacen los empresarios? Y no estamos hablando de esto, ¿ah? No estamos hablando de energía renovable limpia, inagotable, como le llaman, abundante, no. Estamos hablando del etanol. ¿Ya? Claro, natural, pero tú sabes que todo producto orgánico que genera metano y también CO2, ¿sí o no? Entonces no es tan limpio como las otras energías. ¿Ya, niñito? Entonces estamos hablando nosotros de etanol. ¿Qué hacen los empresarios? Uno, donde es selva, deforestan. ¿Y qué plantan? Soja o soya. Y eso va a ser forraje para los vacunos. ¿Y en qué utilizan a los vacunos? En la industria. Utilizan hasta el pelo del animal. No desperdician ni la tripa, ni el color. Todo te lo dan. ¿Verdad? Te lo dan en diversos productos. Lácteos en diversos productos, cueros en diversos productos, carne en diversos productos, embutidos. Y en el embutido te meten todo el colesterol y todo el químico del animal, te lo zampan. Con eso te da cáncer. Niñito, así está, así se maneja esta economía. ¿Ya, niñito? Deforestan la selva. ¿Y por qué en la selva? Porque en la selva el metro cuadrado es más barato. Tú sabes que en nuestro país y en todo el mundo tratan de vender las tierras, ¿no?, a como pueden. Y lo más barato es la selva. Entonces, de muchas maneras se adueñan de la selva, legalmente, como sea, se adueñan de la selva, siembran soja, forraje para los vacunos y para la industria. También siembran aceite de palma. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Mientras más fritura comemos, más se deforesta la selva. Mientras más lácteos comemos, más se deforesta la selva. Mientras más embutidos comes, más se deforesta la selva. Eso desde esta parte. Ya, niñito, o sea, donde hay árboles en la selva se deforesta, número uno. ¿Ya? Y donde no hay árboles, pero hay alimentos, ¿qué hacen? Todo es plata. Es decir, esto, arroz, azúcar, una vez que le han sacado el jugo, o sea, lo han trabajado, la basurita que queda, ¿no?, lo convierten en biocombustible, porque los empresarios no desaprovechan, aprovechan lo último, todo aprovechan. Entonces, tenemos acá nosotros en este rendimiento también el desplazamiento de alimentos, que era la otra alternativa del examen San Marcos. ¿Cómo es esto? Donde es zona agrícola, ¿qué hacen? Siembran productos agroindustriales, como estos. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Ya no van a sembrar pues el tomate, la zanahoria, ¿no?, lo que comúnmente come la gente, sino van a desplazar los alimentos comunes para colocar productos agroindustriales y convertirlos en etanol. Entonces, ¿qué marcaba si el examen de admisión? San Marcos varias veces nos hace esa pasada, ¿no?, con el tema del aluvión o lluvia, con el tema de alud o avalancha. Acá no tiene con el mismo síntoma San Marcos, ¿ya? Pero bueno, ahí estamos nosotros. En las supuestas soluciones, porque soluciones al problema del calentamiento global hay, pero estas son las soluciones, te repito, Las Vegas lo utiliza, energía hidráulica, ¿ya? En la presa Hoover, energía solar, se utiliza. Ya existe también el carro que vuela y es solar. Existe el avión con energía solar, ¿verdad? Estas cosas ya existen, ¿ya? Pero que se masifiquen va a ser un problema. No hay que confundir lo que estamos hablando, calentamiento global, con el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El calentamiento natural del planeta. Natural. Gracias a los gases de efecto invernadero. Si no hubieran estos gases de efecto invernadero, el planeta tendría entre 18 o 22 grados bajo cero. O sea,
Sin estos gases de efecto invernadero, el planeta estaría congelado. Siempre te han contado, ni tan lejos del Sol, ni tan cerca hay vida. No, esa no es toda la realidad. Aunque estemos donde estamos, sin estos gases no habría vida. ¿Ya, niñito? Y el planeta ha tenido todo un desarrollo geológico interesante para llegar a esto. Gases de efecto invernadero. Esto sería el que tiene mayor potencial, va a ser el vapor de agua. ¿Ya? Este es el que tiene el mayor potencial. El mayor potencial de calentamiento global. Bueno, acá va a haber una diferencia. Acá nosotros decimos el mayor potencial de efecto invernadero. ¿Ya? Mayor potencial del efecto invernadero. Cuando vamos a tocar el tema de calentamiento global, nunca van a colocar como problema el vapor de agua. El agua es agua, no afecta mucho, aunque es el mayor, pero es el que más retiene el calorcito, pero no lo vamos a tocar porque no es un problema de contaminación, es algo natural. Pero sí vamos a tocar nosotros este CO2, que también es natural, por si acaso el CO2, ¿ah? ¿Cómo se bota el CO2? Con los volcanes. Los volcanes emiten bastante CO2 y los volcanes han ido causando los periodos de frío y de calor en la Tierra, ¿verdad? Ciclos que se dan en el planeta. Pero cuando hablamos exclusivamente del calentamiento global, estamos hablando de un CO2 producido por el hombre, que en la actualidad ha pasado a 400 partes por millón. Eso significa ppm, 400 partes por millón. Ya, en un millón, ¿cuántas partes son de CO2? 400, o sea, partimos, ¿no?, un cubo en un millón, ¿ya? Y de ese millón 400 son de CO2, ¿ya? 400 cubitos. Mientras el que le sigue, ya, al CO2, que le decimos potencial de calentamiento global 1, el que le sigue es el metano, 25 veces peor que el CO2, pero su proporción es inferior, 8 partes por billón. Entonces es mucho más disperso, menos cantidad se ha emitido hasta el momento. Y es por eso que el mayor problema es el CO2, aunque el metano tenga mayor potencial de calentamiento global, ¿ya? Y si pasamos al óxido nitroso, aquí pasamos ya a 200, miles. A medida que vamos avanzando en esta flecha, hay mayor, a cientos y miles veces más que el CO2. Pero en la actualidad son pocas proporciones. Ahí tenemos nosotros que un gas de efecto invernadero va a ser el vapor de agua, el CO2, el metano, el óxido nitroso o óxido de nitrógeno, el ozono y los fluorados, ¿ya? En estos de los fluorados nosotros tenemos los que son utilizados como refrigerantes. ¿Qué nos dicen, ya, los textos? ¿Qué nos dicen los científicos? Nos dicen que esto tiene cloro y esto tiene bromo. Ya, tiene cloro y tiene bromo. El problema tiene cloro. Ay, ay, ay. El cloro es más ligero que el aire. Sube. Ya, ojo. Esta cuestión sube. O al menos, ya, perdón, el CFC era el que nosotros le teníamos más problema. Subía, se encontraba con la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta descomponía, ya, pero ahora está prohibido el CFC, el clorofluorcarbono, está prohibido, entonces lo han cambiado por esos otros productos. Entonces el CFC era descompuesto, ¿verdad?, por la radiación ultravioleta, y el cloro atómico era el destructivo. Un cloro atómico, un solo átomo, destruye 30.000 moléculas de ozono. Y eso nos deja a merced de la radiación ultravioleta. ¿Llanitos? También va a estar relacionado aquí la capa de ozono con el calentamiento global. Si decimos que son refrigerantes, ¿dónde lo encontramos? En las refrigeradoras, en el aire acondicionado. Es decir, ¿esto nos conviene? No nos conviene. Ya la empresa Metro ponía ventiladores, eso nos conviene. Ya, pero otras empresas como los bancos, Ripley, Saga, nos ponen aire acondicionado. Y tú dices, ay, qué fresco, eso te hace daño. Y el Perú se encuentra con el país con la peor capa de ozono del mundo. ¿Ya? ¿Cuánto llegamos a nuestro país de radiación ultravioleta? Decimos, de 9 a 12 es alto,
de 12 a 15 es extremo, ¿ah? Extrema radiación ultravioleta. ¿Cuánto llega para el caso peruano? Para el caso peruano hemos llegado a 19 puntos de radiación en Lima, y en el departamento del Cusco 25 puntos de radiación ultravioleta. Tenemos la peor capa de ozono, ya saben, por la corrupción que caracteriza a nuestro país. ¿Yanito? Entonces tenemos así nosotros estos gases fluorados. Esto va a ser, ¿cómo se llama? Hidrofluorcarbono, perfluorcarbono. Y esto se lee al revés, ¿cómo se lee? Hexafluoruro de azufre. Ya estas cuestiones son refrigerantes y a la vez también son utilizados como propulsores. Es decir, inclusive el hombre que va a apagar los incendios, el bombero, también contamina. Quiere salvar vidas, pero contamina. Ya, porque para que salga, no el producto, para que apague el incendio, utiliza un propulsor, pues. ¿Yanito? Esos gases son conocidos popularmente como freones. Estamos hablando de esos compuestos que vamos a soltar al aire, es decir, aerosoles. ¿Yanito? Entonces estamos hablando de todo este asunto. Ya saben cuáles son los países: China, Estados Unidos, Europa, la India. Y van a sumar casi el 60%. ¿Y dónde estamos los pobres? Con los pobres, unos 100 países apenas sumamos entre el 5 al 10% ya de la emisión. O sea, el problema no es que causamos los pobres, lo que hacen los ricos. ¿Yanito? Estamos hablando de los países desarrollados o al menos industrializados, porque China no es necesariamente considerado desarrollado, sino ya en emergencia, o emergente, país emergente. Las causas que tú vas a marcar en tu examen: la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la contaminación. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Las soluciones serían ya no combustible fósil, sino el uso de energía renovable, limpia. ¿Ya, niñito? Ya el problema sería deforestación. ¿Cuál sería la solución? Forestar, plantar. ¿Ya, niñito? Si yo contamino, tengo que plantar. ¿Y eso de qué estamos hablando? Estamos hablando nosotros de bonos verdes. Es decir, esta cuestión de bono de carbón, yo voy a pagar a una empresa ya, o un servicio para que plante árboles. Es decir, si yo emito una tonelada de CO2, voy a plantar tantos árboles sean necesarios para que esos árboles purifiquen el aire. Y de esa manera, 1 y 1 anular, 0. ¿Ya, niñito? Así se ha tratado de trabajar. ¿Y cómo